coalición de organizaciones sin fines de lucro para el tema del Gafi. Son esos logos que ustedes ven en pantalla. Y CNL es parte de esa coalición. Y esta coalición se dio la tarea de presentar evidencia ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, sobre cómo estas nuevas regulaciones estaban obstaculizando injustificadamente el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, creando grandes problemas para que pudieran realizar sus actividades legítimas, caritativas, acceder a financiamiento y atender a sus beneficiarios. De tal manera que el GAFI, con base en esas evidencias, revisó la nota interpretativa de la recomendación 8 y a partir de 2016 hizo precisiones todavía más claras para que los países entendieran cómo debían de aplicar la recomendación 8. Por razones de tiempo no voy a entrar en todos los detalles de esos cambios y me voy a concentrar en los más relevantes, que es los que tienen en pantalla. Según el GAFI, en esta revisión que hizo a la nota interpretativa, las medidas focalizadas y proporcionadas que mencionamos hace unos minutos deben estar nuevamente basadas en un abordaje en el riesgo. Tiene que existir una evaluación de riesgo del sector antes de poder determinar qué medidas van a aplicarse. De tal forma que las leyes, regulaciones y otras medidas de control implementadas por los países deben relacionarse al subsector en riesgo. Ya voy a explicar a qué nos referimos con el subsector en riesgo. Esas leyes deben también procurar minimizar el impacto negativo en actividades legítimas de beneficencia de las organizaciones que se hayan identificado que están en riesgo de ser abusadas para financiar terrorismo. Las mismas medidas también, dice el GAFI en su nota interpretativa, deben incorporar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas por violaciones a las normas que se van a aplicar y deben ser implementadas de manera que conforme con las obligaciones bajo tratados de derechos humanos, incluyendo la libertad de asociación. Es decir, el GAFI le dice a los países que una vez que hayan determinado cuál es el subsector de organizaciones en riesgo y vayan a aplicar medidas que consideren necesarias, esas medidas administrativas o legales no deben obstaculizar el ejercicio de la libertad de asociación, porque las medidas deberían conformar con las obligaciones de los países bajo los tratados de derechos humanos que hayan suscrito. En ese sentido, el GAFI, en la nota interpretativa nuevamente, dice claramente que se rechaza la noción de que las normas nacionales, leyes que se vayan a aplicar, que deban tratar a todas las organizaciones de manera igual. El GAFI lo rechaza. Dice, eso no es así. ¿Por qué razón? Primero, porque el GAFI define a las organizaciones sin fines de lucro para efectos de la recomendación 8 como aquellas que están involucradas fundamentalmente en la recaudación o desembolso de fondos para cumplir con propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales o fraternales, o para llevar a cabo otros tipos de buenas obras. Entonces, el GAFI requiere que los países examinen dentro de su sector, ¿sí?, y tomando en cuenta esa definición precisa del GAFI a cuáles organizaciones se está refiriendo, debe entonces el país identificar al subgrupo de organizaciones que podrían estar en riesgo de ser abusadas para financiar terrorismo. Y por eso el gráfico que ustedes tienen en pantalla, el sector de sin fines de lucro sería todo el círculo, pero el GAFI lo que está diciendo es que dentro de este subsector, las que entran en la definición del GAFI son las que están en color anaranjado o amarillo, depende de su pantalla. Pero esta definición del GAFI, obviamente, separa a un grupo de todo el subsector de organización, de todo el sector de organizaciones sin fines de lucro. De tal manera que los que están en el área anaranjada amarilla de su pantalla son las que entrarían en la definición del GAFI. Pero aún dentro de ese grupo, ese subsector que entra en la definición del GAFI, no todas se considerarían en riesgo. Se debe entonces hacer el trabajo de identificar cuál sería el subsector
al cual se podría considerar en riesgo de abuso para financiar el terrorismo. Y a ese subsector entonces es que deben aplicársele las medidas focalizadas a las cuales se refiere el GAFI en la nota interpretativa de la recomendación 8. De tal forma, según el GAFI, un abordaje universal, es decir, que las leyes se apliquen a todo el sector de organizaciones sin fines de lucro, eso sería inconsistente con la implementación adecuada de un abordaje basado en el riesgo, como se ha explicado en la recomendación 8. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? A pesar de que se hizo ese cambio en la nota interpretativa de la recomendación 8 en el 2016, muchos países no han adoptado o no han internalizado ese cambio. Y lo que estamos viendo con mucha frecuencia es el impacto del cumplimiento deficiente de esta recomendación. Y esto se ha traducido, esa deficiente implementación o aplicación de la recomendación se ha traducido en una regulación excesiva a las organizaciones sin fines de lucro. Y vemos que en muchos países no se ha conducido una evaluación de riesgo al sector de organizaciones sin fines de lucro, y eso ha limitado sensiblemente la capacidad de las organizaciones para seguir operando o para realizar sus actividades legítimas, como hemos dicho anteriormente. Entonces, en consecuencia, las organizaciones enfrentan más dificultades para incorporarse como clientes al sistema financiero, desconocen en muchas ocasiones también los factores que están detrás de las políticas de los bancos que, sin mayor aviso, en algunos casos y con mucha frecuencia, cierran las cuentas de las organizaciones. Y esto en gran parte también afecta a aquellas organizaciones que son pequeñas y de pocos recursos, pero en general el sector se ve afectado por este tipo de regulación excesiva. En otros casos, desde el punto de vista de las instituciones financieras, lo que hemos visto es un incremento de acciones vinculadas a lo que se conoce como aversión al riesgo financiero, o en inglés el bank de-risking. Las organizaciones los bancos están constantemente rechazando la apertura de nuevas cuentas de parte de las organizaciones sin fines de lucro o demoran las transacciones por el flujo de financiamiento que reciben a través de las cuentas bancarias, o están imponiendo requerimientos de información y les están exigiendo a las organizaciones también aplicar medidas de debida diligencia, que muchas veces es muy costoso y oneroso para las organizaciones. Y esto se debe porque las instituciones financieras, temen daño legal, reputacional y financiero, encuentran difícil también entender cómo trabajan las organizaciones basados en su perfil de riesgo, pero también estas medidas muchas veces responden a la falta de directrices específicas desde los bancos centrales sobre cómo abordar este tipo de riesgo frente a las organizaciones sin fines de lucro. Y además, las instituciones financieras perciben altos costos de revisión del cumplimiento de los requisitos para poder manejar a este sector contra un bajo margen de ganancia que normalmente se asocia a las organizaciones. Por esta razón, ICNL, en colaboración con expertos conocedores de los marcos regulatorios de las organizaciones sin fines de lucro en América Latina, condujo una investigación que tenía por objetivo mapear y recoger la perspectiva de las organizaciones sin fines de lucro sobre la implementación de la recomendación 8, pero también sobre su propia percepción de riesgo de abuso para financiar terrorismo. Esta investigación se realizó en 17 países de la región. Varios de los colegas que hoy nos acompañan han recibido este informe. Invito a los participantes a que nos escuchen a revisarlo, ya que recoge información muy valiosa sobre cómo las organizaciones en la región están percibiendo no solamente su nivel de riesgo frente a un posible abuso para financiar terrorismo, sino también cómo están percibiendo la implementación de las leyes que los países han adoptado en respuesta a la recomendación 8. El informe buscaba responder a preguntas como si los países de la región están aplicando medidas focalizadas y proporcionadas a la luz de un abordaje basado en riesgo, como lo señala el GAFI.
También buscábamos la respuesta a preguntas sobre su propia percepción de riesgo de abuso para financiar terrorismo, si cuentan medidas con las cuales protegerse o mitigar ese nivel de riesgo que perciban, si han tenido también la oportunidad de contribuir al trabajo de evaluación de riesgo de los países, de sus propios países. También buscábamos responder a preguntas como si las medidas tomadas por los países están interrumpiendo o desalentando las actividades benéficas legítimas de las organizaciones. Nuevamente, por razones de tiempo no voy a entrar en todos los detalles de los hallazgos del informe, pero quisiera compartir algunos de los que nos parecen muy relevantes para que tengan una idea de cómo se está percibiendo el tema sobre este particular a nivel regional. Cuando les preguntábamos a las organizaciones sobre su percepción del nivel de riesgo frente al financiamiento del terrorismo, una de las preguntas que hacíamos era si habían leído en fuentes oficiales o en medios de comunicación sobre casos de financiamiento del terrorismo que involucran a las organizaciones en los últimos 5 años en sus países, ¿no? Y como ven en pantalla, la gran mayoría de las organizaciones que respondieron a la encuesta, a las preguntas que hacíamos, señalaban que no han leído, que no tienen conocimiento de organizaciones que en sus países hayan estado involucradas en este tipo de delito de financiamiento del terrorismo. Dentro de otras preguntas que hacíamos era cómo calificaban las organizaciones el riesgo de que su organización, que su propia organización pudiese ser utilizada indebidamente para financiar terrorismo. Como ven en pantalla, en el primer cuadro a su lado izquierdo, aquellas organizaciones que consideraban que no había ningún riesgo representaban casi 63% de las respuestas, frente a aquellas que decían que no tienen conocimiento para responder esta pregunta, o del 6%, y otros que decían que consideraban que había un gran riesgo, un 7,68% respondieron que tenían alguna percepción de gran riesgo. Pero en general las que respondieron a esta pregunta señalaban que no se percibía ningún riesgo. Cuando les preguntamos sobre cómo calificaría el riesgo de que una organización en su país, es decir, no la organización de la que respondía, sino de otra organización que en su país pudiese ser utilizada indebidamente para financiar terrorismo, la respuesta varía bastante, pero un poco más distribuida entre las diferentes categorías de respuesta. Aquellas que decían que no consideraban ningún riesgo eran casi un 9,19%. Aquellas que señalaban que había un gran riesgo de que otra organización pudiese ser abusada para financiar terrorismo representaban un 18%, y ante el de que había riesgo menor o riesgo medio sumaban casi el 50%. Esto es lo que las organizaciones perciben sobre nivel de riesgo. No es una respuesta basada en evidencia, sino en su propia percepción de riesgo. Luego, cuando le preguntamos a las organizaciones sobre qué tipo de medidas de mitigación aplican para protegerse frente a estos riesgos, dimos varias opciones de lo que conocemos las organizaciones usualmente aplican a nivel regional. Y como ven, dentro de lo que regularmente hacen las organizaciones sobre este tema, está relacionado con la debida diligencia de sus socios y asociados, es decir, el conocer bien a quienes donan a las organizaciones, a quienes trabajan con las organizaciones, quiénes son las personas con las que se relacionan. Como ven en pantalla, el 31,55% respondió que con frecuencia hacen ese trabajo de conocer bien con quién están trabajando. Es decir, no es un sector que desconozca mucho o que no sepa con quién está colaborando. También vemos que dentro de las otras opciones que presentábamos, como si las organizaciones hacen la debida diligencia de sus donantes o la debida diligencia de sus beneficiarios, las prácticas que adoptan las organizaciones con mucha frecuencia es que sí, conocen con quiénes están trabajando. También las organizaciones, cuando les preguntábamos si estarían dispuestos a adoptar estas medidas en caso de que no lo estuviesen haciendo, o si estarían dispuestos a mejorarlas, como ven, un buen porcentaje, es decir, entre el 20-25% de los que respondieran hasta un 40%,
señalaban que estaban en la disposición de trabajar sobre estas medidas de mitigación de riesgo, en gran parte si contaran con el apoyo. Es decir, dentro del sector hay disposición, especialmente frente a las autoridades, de trabajar en las medidas de mitigación de riesgo si cuenta con el apoyo necesario para hacerlo, lo cual da pie a poder abrir las puertas de colaboración entre las entidades de gobierno con las organizaciones sin fines de lucro. Tratando de auscultar sobre el grado de colaboración que existe dentro del sector con las entidades, con los países, nosotros hicimos la pregunta a las organizaciones sobre si han informado a las entidades reguladoras sobre la existencia de iniciativas, es decir, las medidas que han tomado para mitigar riesgos, si lo han informado a las autoridades de sus países. Como ven en pantalla, la mayoría responde que no sabe si se han dado esos espacios de intercambio. Un porcentaje algo bajo ha dicho que sí ha participado en espacios de intercambio facilitados por el gobierno, donde se ha compartido lo que el sector hace para mitigar su nivel de riesgo. Y en otros casos, en la barra azul señala que las respuestas de las organizaciones apuntaban a que sí han participado en espacios facilitados por el sector, no por el gobierno, pero que se ha dado un nivel de intercambio con el gobierno. Sin embargo, no es lo suficiente como para decir que el sector como tal, en estos países que participaron en la encuesta, están realmente involucrados en la adopción de medidas para mitigar el riesgo en colaboración con las autoridades de sus países. O sea, hay todo un trabajo ahí todavía pendiente por hacer. Y finalmente, solo para darles una idea de dónde estamos en la región, preguntamos a las organizaciones si en sus países las autoridades han tomado medidas para simplificar o armonizar las regulaciones aplicables al sector. Todo esto con el objetivo de evitar una carga excesiva que impida el trabajo del sector, como lo dice el GAFI, en la nota interpretativa, la recomendación 8. Y a esta pregunta las organizaciones tienen respuestas mixtas. La barra azul señala, el color azul señala las respuestas que dicen que sí, que sus países han tomado medidas para simplificar las regulaciones aplicables al sector. Y como ven, la barra azul en tamaño es menor que la barra en color morado, que indican que no, las organizaciones han dicho que no se han tomado esas medidas o no perciben que las medidas sean lo suficientemente simples como para decir que no hay una carga excesiva sobre el sector. Aunque, sin embargo, hay otro sector, hay un grupo de los que respondieron a las preguntas que no tienen idea, que no tienen conocimiento sobre este tipo de medidas tomadas por parte de las autoridades. Ante este panorama, que no es exclusivo de América Latina, también podemos encontrar información no a nivel regional, pero sí de otros países sobre las dificultades de las organizaciones para poder operar cuando hay regulaciones dirigidas a evitar el financiamiento del terrorismo. Dada esa situación, lo que ha hecho el GAFI recientemente es tomar más atención a cómo se está implementando la recomendación 8. En noviembre del 2020, las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre la promoción de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, estas tres relatorías expresaron su preocupación en aquel momento, en noviembre de 2020, porque las autoridades de Serbia, que es un ejemplo que quería compartirles, estaban utilizando poderes de supervisión diseñados para atacar la financiación del terrorismo, pero la estaban utilizando para obtener información bancaria e información sobre transacciones financieras de más de 50 ONG. También dentro de este grupo estaban asociaciones de medios de comunicación y otras organizaciones no gubernamentales. La relatoría, en su nota pública en la cual expresaban su preocupación, señalaban que los afectados por estas medidas estaban realmente siendo objeto de estas medidas por su trabajo en derechos humanos, por investigación de crímenes de guerra, por seguimiento del trabajo del gobierno, de otras formas de periodismo de investigación. Y los expertos decían en su nota que temían que el uso de la ley serbia
sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo interfiriera y limitara las libertades de expresión y de asociación de las personas que pertenecían a esos grupos y su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. De tal manera que el siguiente año, en enero de 2021, el GAFI se pronunció al respecto, denunciando las amplias investigaciones de Serbia sobre transacciones financieras de las organizaciones sin evidencia de riesgo de financiamiento del terrorismo. Y, en consecuencia, el GAFI concluyó que ello estaba en directa contradicción con los estándares del GAFI y que categóricamente lo señalaba como inaceptable si las medidas son explotadas y utilizadas para oprimir los derechos humanos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Y a partir de esa denuncia también, el GAFI, en marzo de 2021, anunció la creación de un nuevo flujo de trabajo sobre las consecuencias no deseadas de las medidas anti-lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo que han sido mal implementadas. Y el trabajo de este grupo va desde la exclusión financiera hasta el abuso de las medidas antiterroristas para reprimir a la sociedad civil. Y según el señor David Lewis, ese trabajo va a estarse realizando de manera continua, lo cual refleja el importante impacto que está teniendo en los países la evaluación del GAFI en cuanto a la recomendación 8. El GAFI está prestando especial atención en cómo los países están implementando esta recomendación. Y ya para concluir, ¿cuáles son los retos que tiene el sector? Hay muchos retos para el sector de organizaciones sin fines de lucro en lo que se relaciona a este tema, pero solo quiero compartirles algunos de los que nos parecen más importantes en estos momentos. El sector tiene que conocer sobre este tema, tiene que entenderlo, investigar cuáles son los últimos cambios que se dan tanto en la recomendación 8 y su nota interpretativa desde el GAFI, pero también cómo se está implementando, evaluando a nivel de GAFI-LAT en América Latina, de manera que puedan participar. ¿Para qué? Para promover la correcta aplicación de la recomendación 8 y especialmente llamando la atención a la correcta aplicación de la definición que hace el GAFI sobre las organizaciones sin fines de lucro. De manera que en los países se aboguen a identificar al subsector de mayor riesgo con base en evidencia si es que existe en realidad un nivel de riesgo para financiar terrorismo en sus países. También las organizaciones deben promover que la regulación de las organizaciones sin fines de lucro sea focalizada y proporcional al nivel de riesgo que se haya identificado. Las organizaciones que tienen diferentes niveles de riesgo no deben estar sujetas esencialmente a los mismos requisitos de forma uniforme. Tiene que estar aplicándose en conformidad con el nivel de riesgo identificado para el subsector. Y también deben promoverse el acercamiento entre las unidades de inteligencia financiera y el sector de organizaciones sin fines de lucro, de manera que sea continuo ese acercamiento, tomando en cuenta que la evaluación de riesgo debe ser reexaminada periódicamente, y esto no lo pueden hacer solo desde los escritorios los funcionarios públicos, sino que tiene que hacerse en colaboración con el sector, y para eso el sector tiene que estar empoderado y conocer bien el tema, de manera que los temas técnicos y que les afectan en la práctica sean discutidos ampliamente con las autoridades de sus países. Espero que esta información haya sido de utilidad. Lamento que tengamos poco tiempo, me hubiera gustado quedarme para la conversación, pero si tienen interés en conocer tanto del informe regional que les he mencionado, así como de otros materiales relacionados a la recomendación 8 y las organizaciones sin fines de lucro, les invito a visitar nuestro sitio web, donde podrán encontrar más información para quienes estén interesados en profundizar. Muchísimas gracias y les deseo éxito en la conversación. Muchísimas gracias a usted, doctora Guadamuz. Sin duda, las apreciaciones y la información que ha compartido con nosotros es sumamente útil. A todos nos ayuda a comprender de mejor modo la problemática y los desafíos existentes y constituyen un excelente marco para la segunda fase de nuestro conversatorio.
como mencionábamos al inicio, hemos invitado a dos especialistas directamente relacionados con esta problemática en Costa Rica y en Nicaragua, el señor Juan Carlos Astúa y el señor Amaru Ruiz. A ellos les hemos pedido que orienten su presentación básicamente alrededor de las siguientes preguntas. Si en realidad existe la amenaza o el riesgo de que las organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica y en Nicaragua sean utilizadas para la financiación al terrorismo. ¿Cuáles son las prácticas reales en la implementación de las medidas adoptadas por los gobiernos? ¿Cuáles son los límites entre el abuso de los derechos civiles y las necesidades de la prevención del riesgo? Por favor, señor Juan Carlos Astúa, quisiéramos beneficiarnos de su contribución. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Desde Costa Rica les envío un caluroso saludo, a pesar de que hoy estamos en una mañana bastante lluviosa y fría, pero realmente estos espacios siempre son interesantes para compartir, y agradable ver que pues he podido ver algunos nombres de personas conocidas a las cuales les tengo mucho aprecio, y es un gusto por lo menos estar de esta forma conectados. Pues realmente la exposición que nos presentó Claudia fue extraordinaria en el sentido que nos da una visión muy clara de lo que ha venido a representar el tema de las organizaciones sin fines de lucro desde un enfoque de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y aquí tal vez el punto, me parece a mí, que más ha generado cierta discusión o cierta dificultad de entender, es que si nosotros vemos las 40 recomendaciones Gafi, casi en su totalidad todas van enfocadas en dos vías: el financiamiento del terrorismo y la legitimación de capitales o el lavado de dinero. Pero la recomendación 8 hace un énfasis en lo que tiene que ver con temas de financiamiento del terrorismo específicamente. Si bien sabemos que estructuras de organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para legitimar capitales, para lavar dinero, lo cierto es que Gafi se ha decantado por enmarcar la recomendación 8 desde un enfoque de la prevención del financiamiento del terrorismo. Y entonces cuando se entra a analizar el tema del financiamiento del terrorismo, a primera vista, muchos entendemos que se está hablando de actos de terrorismo. Y tal vez ahí es donde la percepción comienza a ser un poco distorsionada, porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué una organización sin fin de lucro vamos a enmarcarla dentro de todo un tema relacionado con actos de terrorismo? Y aquí el punto es que tenemos que tener claro de que lo que se tienen que proteger a estas organizaciones sin fines de lucro es que puedan ser utilizadas como instrumentos o mecanismos para que se puedan llegar destinos económicos a organizaciones que sí cometen actos de terrorismo en otras partes del mundo. Entonces, podemos tener organizaciones sin fines de lucro en nuestros países que lamentablemente el destino de esos recursos puede estar llegando a otros países, a otras jurisdicciones en donde sí se esté desarrollando un acto de terrorismo propiamente. Entonces ahí, pues un poco me parece a mí importante conocer o tener claridad en ese tema, y que pues también eso nos lleva a comprender que el análisis de estas organizaciones sin fines de lucro a la luz de la prevención ha sido bastante complicada. Los países, como Claudia nos lo presentaba, a pesar de que tienen una recomendación 8 que ha venido enmarcando cuál es el objetivo del tema de la prevención, pues tampoco lo han podido entender. Y básicamente el problema fundamental de los países es la falta del desarrollo de evaluaciones nacionales de riesgo enfocados en estos temas de la prevención al financiamiento del terrorismo.
Entonces, si los países no conocen cuáles son sus riesgos en esos asuntos, lo que queda es, pues, establecer una regulación que básicamente lo que viene a hacer es a tomar el compromiso internacional que Gafi exige y aplicar legislaciones sin un sentido práctico y sin una realidad nacional. Y ahí es donde comenzamos a ver ciertos abusos. Porque no es lo mismo una realidad a nivel de riesgo de lo que se puede estar viviendo en un país a lo que se puede estar viviendo en otro país. Y ese es, creo, la tarea pendiente que muchos países todavía tienen de poder establecer con seriedad cuáles son esos alcances, hasta dónde están estas organizaciones sin fines de lucro realmente asumiendo riesgos en materia de financiamiento al terrorismo, y a partir de ahí poder establecer legislaciones que se puedan adecuar correctamente. Sí es importante tener claro que toda regulación en materia de prevención siempre debe ir de la mano de la actividad operativa de cualquier empresa o cualquier organización sin fin de lucro. Una regulación en materia de prevención que lo que busque es anular o entrabar la actividad ordinaria de una organización o una empresa, pues es una regulación que definitivamente dista mucho de lo que efectivamente se requiere en materia de prevención, en este caso de financiamiento del terrorismo. Por eso, pues me parece a mí que sí hay mucho por hacer. Si uno ve las estadísticas a nivel de las evaluaciones mutuas que ha desarrollado el Gafilat en la región, vemos que realmente es muy limitado el tema de los porcentajes de países que tienen calificaciones aceptables a lo que es el cumplimiento de esta evaluación, de esta recomendación 8. Entonces eso denota que queda mucho camino por hacer. Por ejemplo, hay países en donde básicamente el 20% de los países del Gafilat, han realizado evaluaciones de riesgo enfocadas específicamente en materia de financiamiento del terrorismo. Y el restante 80%, en el último estudio que realizó el Gafilat, se estableció que solo el 10% estaba proyectando realizar evaluaciones de riesgo en el año 2021 o en el año 2022. Es decir, que todavía no se vislumbra un compromiso de los países de poder definir con claridad ante cuáles riesgos están enfocados y pues obviamente enfilar todos sus mecanismos legislativos o legales en aquellas organizaciones sin fines de lucro que realmente representen un riesgo totalmente identificado. Muchas gracias, doctor. Ahora, Amaru Ruiz, de Nicaragua, su percepción sobre esta realidad. Adelante, Amar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a quienes nos acompañan en que el estudio de ICNL, pues obviamente ha generado insumos importantes de la percepción de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones sin fines de lucro a nivel de América Latina. Nosotros también fuimos parte de ese proceso de identificación, llenamos las encuestas de percepción y algunas preguntas que ellos hacían. Yo creo que eso es una buena base para la conversa que tenemos ahorita. Yo quisiera entonces referirme a que primero las organizaciones sin fines de lucro somos las primeras preocupadas en aumentar los niveles de transparencia y de seguridad frente a los riesgos tanto de lavado de dinero y de lucha contra el terrorismo. Y esto se debe a que precisamente nuestras acciones están en correspondencia, sobre todo a las políticas establecidas de los organismos de cooperaciones al desarrollo.
Yo creo que eso marca una tendencia, es decir, la cooperación al desarrollo, que es una realidad en nuestros países, sobre todo en América Latina, genera unas ciertas condiciones que permiten una exigencia mucho mayor a las organizaciones sin fines de lucro que reciben estos recursos financieros del extranjero. Y a partir de ahí es una base también para todo el proceso de auditoría que tienen esos fondos y un nivel de regulación que no solo viene de la parte financiera, sino que viene del origen de los fondos. Y eso es importante, sobre todo para entender cómo funcionan las dinámicas de las organizaciones sin fines de lucro. En segundo lugar, yo creo que cualquier institución que maneje recursos financieros tiene un riesgo. Sin embargo, el riesgo es diferente. Sobre las dinámicas organizativas, asociativas en el país, nos encontramos que las sociedades mercantiles andan alrededor de 120.919 entidades o sociedades mercantiles. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, según la información oficial, estamos hablando de 7.227 entidades legales que están establecidas y reguladas por, en este caso, el Ministerio de Gobernación. Esa diferencia en términos de cantidad te demuestra que hay diferencia en términos de riesgo. Es decir, no es lo mismo hablar de 200.000 entidades que hablar de 7.000. Y a partir de ahí, entonces, de ese análisis cuantitativo de la cantidad de organizaciones, dentro de las organizaciones sin fines de lucro también existe una serie de clasificaciones. Fundaciones empresariales, fundaciones o entidades vinculadas a los gremios en el país, y asociaciones de desarrollo o fundaciones de desarrollo. En cada uno de los países hay una clasificación diferente. En Nicaragua, evidentemente, hay mucho más asociaciones que están vinculadas, por ejemplo, a las asociaciones evangélicas en el país, que representan en términos porcentuales mucho mayor porcentaje que las organizaciones vinculadas al tema de desarrollo. Y evidentemente todas estas son entidades que jurídicamente reciben de alguna manera financiamiento. Y el riesgo, como les decía, es permanente en todas las organizaciones o en todas las instituciones que manejan recursos, sin embargo es diferenciado. Y en esa diferencia, sobre todo del sector de donde vengo, que son las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo de desarrollo, nosotros tenemos como al menos 3 niveles de supervisión frente a los riesgos que podría desencadenar los procesos de lavado de dinero y de terrorismo. Uno de los primeros niveles tiene que ver con el origen de la plata y de los recursos financieros. Todos ellos están viniendo de la cooperación al desarrollo o de procesos de recolección de fondos que se ocurren en los países desarrollados y que se transfieren a nuestros bancos, a nuestras cuentas. Entonces ahí ese proceso tiene un proceso de auditoría que permite disminuir los riesgos alrededor del financiamiento del terrorismo o actividades ilícitas. Un segundo nivel son precisamente la parte de los compromisos que tenemos frente al Estado nicaragüense en este caso. Nicaragua tiene al menos 32 normas jurídicas nacionales vinculadas a la regulación de las organizaciones sin fines de lucro y al menos 11 normas internacionales vinculadas a la defensa del derecho a la libertad de asociación. Entonces, estas normativas nos llevan al cumplimiento de ese marco regulatorio nacional que las organizaciones sin fines de lucro tienen que cumplir para poder seguir operando en el país. Y por último, y no menos importante, todos los procesos de auditoría y de fiscalización interna que tienen los cuerpos mismos de las organizaciones, sobre todo respetando los fines. Luego de esto existen otros niveles más particulares, como las regulaciones que establecen los bancos o las entidades financieras, como también otras regulaciones particulares en dependencia de cuál es tu nivel de cumplimiento y de nivel de ejecución en algunas temáticas. Por ejemplo, hay entidades internacionales que piden un nivel de certificación de tus procesos y entonces tenés que certificar a la organización en los estándares internacionales. Entonces, yo creo
que evidentemente en todo proceso de manejo de capital existe un nivel de riesgo, sin embargo, es diferenciado y para las organizaciones de desarrollo es muy difícil que ocurra ese nivel de incumplimiento a estas regulaciones, sobre todo por esos niveles de regulación que se tienen. Y más bien lo que se ha convertido, o la situación que se ha convertido en el caso nicaragüense, es que han utilizado la normativa, la recomendación 8 del GAFILAT para cercenar los derechos a la libertad de asociación en el país y justificar al menos 4 leyes, la ley 997, la ley 919 y la normativa 07-2019, para establecer una serie de restricciones, control para el ejercicio de las organizaciones sin fines de lucro en el país, sobre todo cuando sabemos la situación de violación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua. Muchas gracias, Amaru. Vamos a entrar un poco más profundamente en el tema. El GAFILAT publica las evaluaciones que hace a cada país en general sobre el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Y uno encuentra algunas cosas sorprendentes al revisar estas evaluaciones. Por ejemplo, que en materia de esta recomendación 8 relativa a las organizaciones sin fines de lucro, Nicaragua está mejor calificada que Costa Rica en esta materia específica, lo que resulta sorprendente por las realidades que viven o sufren buena parte de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua ante los abusos en la aplicación de estas normas. Diera la impresión de que el GAFILAT, en algunos casos, realiza estas evaluaciones tipo checklist. Si hay ley, no hay ley. Si hay normativa, no hay normativa. Sin entrar a evaluar efectivamente cómo se practica la aplicación de esas normas. Ahora quisiera preguntar a ambos sobre qué propuestas, en su opinión, deberían impulsarse a nivel regional latinoamericano, dado que el GAFILAT es quien establece las pautas y habría que actuar a ese nivel. ¿Qué recomendaciones tendrían a nivel centroamericano, dada la interacción o la interconexión que existe en la economía y en las sociedades centroamericanas, y que a nivel nacional, a nivel de propuestas? Por favor, señor Aztúa. Gracias, don Enrique. Bueno, imagínense que, bueno, GAFILAT, por ejemplo, dentro del proceso de evaluación mutua tiene 2 etapas. Uno, lo que es la evaluación de cumplimiento, básicamente normativo, ese checklist que usted nos hablaba, y también tiene las visitas in situ que hace al país, en donde verifica el tema de efectividad. Antes únicamente la evaluación se tomaba si se cumplía usted una recomendación, si tenía ley o no tenía ley. Ahora hay que ver el tema de efectividad, pero definitivamente hay interpretaciones del equipo evaluador que uno también le quedan ciertas dudas, porque definitivamente ve que hay cuestiones que son importantes todavía de ajustar. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, desde el proceso de evaluación mutua, que fue en el 2015, el último proceso, la calificación que ha tenido esa recomendación 8 es de parcialmente cumplidor. Y en el último informe de seguimiento que Costa Rica ha tenido que presentar ante la Secretaría de GAFILAT, por lo menos el que está visible en la página web de GAFILAT, que es del 2019, se plantea que la calificación no ha mejorado, manteniéndose en parcialmente cumplidor, y se le da esa calificación sobre todo porque Costa Rica no ha podido tener esa identificación de los subsectores de los que nos hablaba Claudia,
en donde es importante poder determinar efectivamente cuáles son aquellas organizaciones sin fines de lucro que realmente tienen un riesgo alto, ¿verdad? Y no definitivamente todas. A nivel de legislación, Costa Rica ha planteado el camino de definir que las únicas organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en sujetos obligados son los que envíen o reciban dinero, transferencias a países de alto riesgo. Eso es básicamente las que ha venido calificando, pero definitivamente todavía queda camino por recorrer. Sí, a nivel de foros regionales como el GAFILAT, debería seguirse impulsando este análisis regional de lo que es la realidad de las organizaciones sin fines de lucro. México, como país observante del GAFILAT, en la sesión 39, planteó la posibilidad de desarrollar un proceso de análisis de las dificultades y los retos que cada país a nivel de la región enfrenta en materia de la regulación de las organizaciones sin fines de lucro. Pero definitivamente sí tiene que existir ese análisis y que debe ir, reitero, de la mano de una evaluación de riesgo país. Porque si no vamos a volver a lo mismo, va a venir un foro regional que también tiene las debilidades de que no abre el espacio para que organizaciones sin fines de lucro, esas que sí se arrollan las mangas y están trabajando en el día a día, puedan dar su opinión, sino que llega un técnico experto en temas de legitimación de capitales y da su punto de vista en un foro regional sin contemplar lo que es la realidad que están viviendo estas organizaciones sin fines de lucro. Y muchas veces, y esto con mucho respeto para todos los colegas que conozco en diferentes foros internacionales, pero muchas veces se da una opinión sin conocer siquiera el sector. Entonces es vital que estos espacios que abran estos organismos regionales para el análisis de lo que es la adecuada aplicación de una recomendación como lo de la recomendación 8, venga acompañada de un apoyo o de un seguimiento de estas mismas organizaciones sin fines de lucro para que puedan dar su opinión, para que puedan conocer las realidades que se viven en cada país y a partir de ahí poder entender efectivamente no solo el sector, sino también los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos recordar a quienes están participando que si tuvieran alguna pregunta específica o de orden general para nuestros ponentes, pueden escribirla en el chat de manera tal que podamos trasladársela. Amaru, es tu turno. Muchas gracias. Evidentemente, ninguna normativa regional ni nacional debe de construirse a la espalda de la opinión de las partes interesadas. Y yo creo que ahí surge uno de los principales problemas de la aplicación de la recomendación 8 para este grupo de acción financiera en Latinoamérica. Es decir, obviar en la interlocución, en el proceso de conocimiento de las organizaciones sin fines de lucro, los niveles de rigurosidad a los que en algunos casos somos sometidos, obviar la participación en estos espacios de discusión y no solo en la decisión como tal, sino en la aplicación de esos diálogos que se supone los estados debieron de generar con las organizaciones sin fines de lucro en los países para determinar y cumplimentar lo establecido en la recomendación 8, pues obviamente no tuvo un proceso, sobre todo en Nicaragua, pero también en la región centroamericana, no tuvo un proceso inclusivo que permita posicionar las preocupaciones y el conocimiento de las organizaciones sin fines de lucro en Centroamérica y en Nicaragua. En el caso nuestro, ni conocíamos cuál era la resolución del Estado nicaragüense en función de esa recomendación. Lo conocimos ya cuando estuvieron las leyes que vinieron a restringir todo el espacio y el ambiente habilitante de las organizaciones sin fines de lucro. Y muchos de ellos lo recurrimos de amparo. Y no porque no estamos interesadas en la regulación. Por supuesto que sí, somos las primeras
en decir, mientras más transparente es tu gestión, mejores oportunidades para la obtención de recursos, para la ejecución de acciones vas a tener como organización. Para nosotros es fundamental y en todas las regulaciones nos preocupamos, tanto las regulaciones nacionales como las regulaciones de nuestro cooperante, del cumplimiento, porque esa es la base fundamental de nuestra gestión, de la buena gestión de nuestros recursos financieros. Entonces, por supuesto que estamos interesados, pero recurrimos de amparo a alguna de estas legislaciones porque precisamente se extralimitaron, generaron una violación a incluso derechos de la Constitución o a la normativa internacional. Ninguna normativa puede violar otra normativa y eso creo que en términos legales debe de ser revisado. Y yo creo que ahí entonces surge la necesidad de tener espacios de participación, de diálogo con todas las partes interesadas para buscar las mejores herramientas, las mejores condiciones para salir de estos cumplimientos, de estos problemas, pero también de las necesidades y preocupaciones que tienen las organizaciones sin fines de lucro. En el segundo aspecto y en la segunda pregunta vinculada a Centroamérica, yo creo que hay que reconocer también el contexto. Es decir, no podemos obviar la situación de vulneración de las organizaciones sin fines de lucro en toda Centroamérica y la reducción de los espacios y los ambientes habilitados frente a estas nuevas medidas. El caso, por ejemplo, de El Salvador, con una ley de agentes extranjeros, el caso de Guatemala, con una ley de agentes extranjeros que viola el tema de, que se recurrió de amparo y al final la Sala Constitucional dio lugar al recurso sometido. Pero evidentemente los estados están en una constante persecución a las organizaciones sin fines de lucro. Y en ese contexto es muy preocupante que la recomendación 8 se vuelva un instrumento para que los estados cercenen el derecho a la libertad de asociación de las organizaciones sin fines de lucro. Y ahí entonces es necesario que todas las organizaciones centroamericanas hablemos de estos temas, sigamos conversando, pero también nos juntemos para posicionarnos sobre estas arbitrariedades y también reconociendo dónde están las áreas de mejora para cumplimentar el proceso de la recomendación 8 en nuestros países, conociendo el contexto, pero también generando nuestras preocupaciones alrededor del cumplimiento que establece el Estado a espaldas de las posiciones de las organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que en esas dos líneas de aumentar el diálogo a nivel regional y a nivel de estas entidades y este grupo financiero y de las realidades de la región y de la concertación entre las diversas redes de organizaciones sin fines de lucro, pues obviamente podría conducir a ver la luz al final del túnel y establecer recomendaciones para que esta recomendación 8 no se vuelva la espada de Damocles y caiga en contra de la libertad de asociación. Muchas gracias, Amaru. Evidentemente se trata de un tema real. De hecho, podríamos utilizar, sin exagerar, de una amenaza realmente existente a derechos ciudadanos en América Latina y en Centroamérica en particular. Por un lado, quisiera resaltar de lo dicho que hay un ámbito regional, un ámbito regulatorio regional que se expresa también a nivel nacional. Cuando lo conjugamos con la tendencia visible a autoritarismo en distintos espacios de América Latina y sobre todo que estos autoritarismos parecen una especie de COVID muy contagioso. Incluso las leyes, como mencionaba Amaru, se reproducen de un país a otro hasta con los mismos nombres, como la ley de agentes extranjeros. En consecuencia, no solo es un tema realmente existente, una amenaza realmente existente, sino que además se puede ir agravando, tanto a nivel regional como a nivel de cada país.
En consecuencia, la recomendación o las recomendaciones que se hacían en el sentido de tomar sensibilidad de esta realidad, pero no quedarse con la sensibilidad, sino que además adoptar acciones conjuntas a nivel centroamericano y a nivel de América Latina, se impone como un desafío. Le hemos pedido si tenía alguna pregunta específica que hacer. No hemos registrado ninguna pregunta. En consecuencia, le pediríamos a nuestros ponentes si pudieran compartir sus palabras de cierre de este fondo, de este foro. Doctor Aztúa. Bueno, muchísimas gracias, don Enrique. Básicamente, y usted tocaba el tema ahora de la pandemia y sabemos que en estos tiempos las organizaciones sin fines de lucro, en situaciones como estas y en otras situaciones humanitarias, siempre han representado un importante mecanismo de soporte a los países. Y como Amaru también lo ha planteado desde la realidad que él le ha tocado vivir en Nicaragua, pues definitivamente no tiene asidero jurídico ni lógico el hecho de que una regulación en materia de prevención busque dejar por fuera organizaciones sin fines de lucro. La prevención lo que busca es fortalecer a los sistemas formales. Busca ser esa compañía o ese apoyo que se necesita para evitar más bien que puedan ser utilizadas por organizaciones ilícitas. Pero no puede un Estado pretender que por medio de una legislación de prevención lo que busque es más bien dejar sin efecto mecanismos formales que ayudan y coadyuvan incluso con el Estado en temas humanitarios y en temas sociales que son importantísimos, sobre todo en nuestra región. Entonces, es reiterar la necesidad de que foros como el GAFILAT y que incluso esos foros también replican en las plenarias del GAFI, pues puedan llevar esa voz práctica y ese conocimiento experto que tienen las organizaciones sin fines de lucro. Es necesaria toda regulación, desde las recomendaciones hasta las legislaciones nacionales, tienen que venir siempre bajo ese tamiz de la comprensión real, nacional y práctica que cada país tiene. Entonces, definitivamente no podemos entender que la imposición de ciertas acciones internacionales las vengan a aplicar un país sin tener un contexto claro de lo que se está viviendo en el país. El famosa frase de tropicalizar esas experiencias internacionales, hoy más que nunca está más claro que hay que hacerlo. No podemos, sabemos que estamos hablando de un flagelo, de un fenómeno criminal internacional como lo es el terrorismo, pero tenemos que entender que cada país tiene realidades que tiene que comprender y a partir de ahí saber cómo va a aplicar su regulación para enfrentarse a este tipo de flagelos. Muchísimas gracias y reiterarles el agradecimiento a los organizadores por la invitación al evento. Buenos días. Muchas gracias a usted, doctor. Amaru. Muchas gracias. Tal vez tres cosas puntuales. Uno, yo creo que es importante seguir profundizando en los estudios de los subsectores para determinar los niveles de riesgo. Yo ahí coincido con Juan Carlos Aztúa en el sentido de que no podemos seguir actuando si no conocemos realmente la situación y la diferenciación de cada una de las entidades de las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, tenemos que tener un mapeo, un flujo que nos permita definir o identificar cuál es el nivel de cumplimiento que cada una de las asociaciones, fundaciones, cooperativas y todas las formas o entidades de organizaciones sin fines de lucro establecen dentro de sus propios esquemas para disminuir los riesgos o para disminuir la entrada de capital ilegítimo. Y ahí, en esa misma situación, me parece importante que se pueda permitir que las organizaciones de la región, al menos de la región centroamericana, puedan tener espacio
para posicionar sus demandas y sus preocupaciones ante estas entidades y permitir una concertación de las organizaciones sin fines de lucro frente a estas normativas. Sobre todo porque en esa medida vamos a tener posibilidades de diálogo y de posicionar las preocupaciones que tenemos como sector. Yo creo que eso es importante en la actuación de prevención. Y por último, decir que este es un tema que ya trascendió a nivel de la región y que ya está en la discusión de las múltiples violaciones de los estados a los derechos de libertad de asociación que están concebidos tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Es decir, lamentablemente, debido a esa instrumentalización de los estados frente a cercenar el espacio público y el espacio social de las organizaciones sin fines de lucro, se ha tenido que poner esta recomendación con un asterisco en los organismos del sistema universal y del sistema de derechos humanos. Y eso es importante en el sentido de que de lo que ya dije anteriormente, que una regulación no puede violar los derechos humanos, los derechos constitucionales de los países. Seguimiento a cómo esas preocupaciones que fueron elevadas en esos sistemas universales de derechos humanos puedan detonar en un diálogo para una salida en este grupo de acción financiera latinoamericana. Agradecidos también por la invitación, Enrique, y por todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Amaru. Muchas gracias, doctora Astúa. Nosotros igualmente quisiéramos agradecer a los medios de comunicación nicaragüenses 100% Noticias y Artículo 66 que han transmitido de manera directa este conversatorio. Por supuesto, también agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por su atención, pero sobre todo por las acciones que podamos impulsar hacia adelante, porque no solo organizaciones sin fines de lucro se encuentran concernidas, sino que en general los derechos ciudadanos a nivel de América Latina, a nivel de Centroamérica, a nivel de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias igualmente por su presencia, doctor Rivera. Con mucho gusto, Enrique. Ha sido un placer, un honor compartir con tan distinguidos panelistas un tema tan importante, tan relevante, que como ya se indicó en las reflexiones de hoy, atentan no solo por la posible penetración de dineros ilegítimos a gobiernos, sino también por el cercenamiento que se está haciendo de organizaciones de la sociedad civil que luchan para fortalecer los sistemas democráticos utilizando mecanismos y disposiciones inexistentes y violatorias. Muchas gracias a todos los participantes y por supuesto a quienes nos han acompañado en el foro de esta mañana. Recording stopped.